Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Estimados hermanos, les saludo en este día en el amor de nuestro Señor Jesucristo, deseando para ustedes las más ricas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Alabo al Señor porque durante este año hemos estado participando innumerables veces en las escuelas dominicales junto a mi hermano Pedro Mesa. Ha sido una bendición enorme para nosotros y creo que para usted también, hermano, poder escuchar la palabra de Dios y nosotros también aprender de ella y al mismo tiempo compartirla. Así es que estoy muy contento, muy agradecido al Señor en este año especial, haberme dado esta bendición de poder compartir con ustedes y hoy día, el último domingo del año 2020, poder transmitir también a ustedes un mensaje hermoso que el Señor ha puesto en mi corazón, que es acerca de la soberanía de Dios. Pero antes de ir, hermanos, a hablar del tema, vamos a orar un momentito, vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor, como siempre, como cada domingo y como cada reunión, para que Dios en su gracia y en su misericordia nos use para su honra, gloria y alabanza y para nuestra edificación, la mía y la suya también. Oremos en el nombre del Señor. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta hora te damos las gracias, Padre, porque nos tienes con vida y con salud, Señor, y nos permite estar participando una vez más en una escuela dominical. Señor, nos permite, Señor, oír tu palabra, Señor, poder meditar en ella, poder conversar acerca de ella, poder gozarnos en ella, poder alimentarnos, Señor, de tu palabra, poder desearla, Señor, como niño recién nacido, esta leche espiritual no adulterada. Gracias, Padre, por todos los hermanos que se van a conectar, Señor, a esta red social, Señor, y van a poder participar de esta escuela dominical. Padre, te rogamos que tu gracia sea conmigo como expositor de tu palabra, con cada hermano, cada hermana, cada persona, Señor, que va a tener la oportunidad de que este mensaje llegue a sus vidas, Señor, sea bendecida, sea tocado por tu palabra. Bendice a nuestros pastores, Señor, donde quiera que se encuentren en grande manera. Bendice a los hermanos que están enfermos, Señor, para que puedan recuperarse conforme a tu misericordia, mi Señor. Ten piedad, Señor, de aquellos que sufren. Ten misericordia de nuestro país, Señor. Danos quietud, ayúdanos, Señor, para vivir quieta y reposadamente. Señor, ayuda a quienes nos gobiernan, Señor, para que lo hagan bien, Señor, por misericordia. Acuérdate que habemos muchos hijos tuyos, Señor, que habitamos esta nación llamada Chile. Gracias, Padre. Sabemos que por amor a nosotros, Señor, tú habrás de guardarnos, bendecirnos, especialmente en el día malo, Señor. Gracias por todo, Padre. La honra y la gloria sean para ti, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada en la tarde dábamos a conocer que el tema para este domingo, que estamos ahora comenzando la escuela dominical, es acerca de la soberanía de Dios. Voy a permitirme leer un pasaje de la Biblia en el libro de Apocalipsis. Le invito para que, si usted tiene su Biblia a mano, pueda abrirlo y leer el libro de Apocalipsis en el capítulo 19. Vamos a leer un pasaje de la Biblia que es conocido, pero que es muy bonito, muy hermoso.
Apocalipsis capítulo 19, vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. ¿Ya? Lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor confirme la lectura de su palabra, de esta porción bíblica, en nuestros corazones. Estimados hermanos, hoy día vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios. Para hacerlo en términos simples, hermano, y ojalá que sea entendible para todos ustedes, no vamos a entrar en tanto tecnicismo, tal vez, o no tanta profundidad. Este es un tema bastante profundo que podríamos estar hablando mucho rato, pero en razón del tiempo vamos a tratar de hacerlo lo más simple y entendible posible. Cuando hablamos de soberanía, hermano, estamos hablando de ejercer dominio, de ejercer autoridad. No sé si usted se da cuenta, cuando se habla de algún rey se le nombra como el soberano. ¿Por qué soberano? Ese rey se le nombra como soberano porque es la persona que ejerce dominio y que tiene autoridad sobre su reino, sobre un reino en específico. ¿Ya? Entonces nosotros, cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de que Dios reina, de que Dios ejerce dominio, de que Dios ejerce autoridad. En el fondo, lo que estamos diciendo en palabras simples es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como Él quiere, y no hay nadie que le pueda decir al Señor: ¿qué haces? No hay nadie que pueda cuestionar lo que Dios hace o estorbar su propósito, porque Dios es soberano. ¿Y dónde es soberano Dios? ¿Sobre quién o sobre qué ejerce dominio? Dios, al ser soberano del universo, Él ejerce dominio, autoridad y control sobre toda cosa creada, sea visible o invisible, sean tronos, principados, ya sea en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Dios es soberano. Dios reina. Dios ejerce autoridad. Dios ejerce dominio. Dios hace conforme a su voluntad lo que Él quiere, lo hace cuando quiere, lo hace con quien quiere. Todo lo hace Él en forma soberana. ¿Ya? Entonces, hermanos del Señor, debemos entender como un atributo, una perfección de Dios que es de suma importancia. Porque muchas veces, hermanos, las doctrinas nuevas que están saliendo o ministerios pseudo cristianos atacan prácticamente con más fuerza la soberanía de Dios. En el fondo, el diablo, a través de sus instrumentos, de estos falsos apóstoles, falsos maestros, atacan lo que es la soberanía de Dios. Ya ponen muchas veces la soberanía en manos del hombre, como que es el hombre quien determina cómo sucedan las cosas o cuándo sucedan las cosas. Esto lo vemos sobre todo en estos tiempos donde se enseña mucho acerca de la declaración, los decretos, donde el hombre decreta tal cosa, decreta que esto suceda, decreta cómo suceda, decreta a quién le suceda. Entonces el hombre dice que declarando algo con la boca traen en una supuesta fe, traen a la existencia cosas según la voluntad de la persona. Entonces el hombre decreta salud, decreta riquezas para otra persona, y según él ese decreto tiene que cumplirse porque lo decretó con su boca. Esto atenta, hermano, exclusivamente contra la soberanía de Dios, porque en ese caso ya no es Dios el que está ejerciendo su autoridad ni su voluntad, sino que ya termina siendo la voluntad del hombre la que quiera que algo suceda. Como le digo, eso es doctrinas falsas, doctrinas diabólicas que atacan la soberanía de Dios, por lo cual es tremendamente peligroso, porque pone al hombre en el centro. Cuando hablamos de soberanía estamos hablando de un dominio absoluto de Dios, un dominio incuestionable, un dominio total, un control total de las cosas. O sea, todo lo que sucede, hermano, sea bueno, sea malo a nuestros ojos,
Que a lo mejor nosotros pensamos que algo sucedió porque a Dios se le escapó algo de las manos, hermano. Eso no es así. Eso sería desconocer la soberanía de Dios. Dios es soberano absolutamente. Nada escapa a su control. Nada de lo que sucede está fuera del control de Dios. Está fuera de su alcance. Jesús dijo que incluso, poniendo un ejemplo, dice que ni siquiera un pajarillo, un pájaro cuando cae muerto por una otra circunstancia, ninguno de ellos cae sin Dios. O sea, lo que enseñó Jesús es que aún esas cosas que para nosotros pasan desapercibidas, la muerte de un pajarillo, sin embargo para Dios está todo bajo su control y bajo su conocimiento. Entonces, hermano, por eso es que el tema es demasiado importante. Con este tema hemos querido finalizar este año. La soberanía de Dios. La soberanía absoluta. Mire, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a dejar que la misma Biblia nos hable acerca de la soberanía de Dios. En el libro de Daniel aparecen unos versículos bastante interesantes, muy decidores acerca de este tema. Mire lo que dice Daniel 4, versículo 34 al 35. Dice, aquí el que habla aquí, hermano, es nada más que Nabucodonosor. Un hombre soberbio, un hombre que se creyó que él era soberano de su reino absoluto. Ciertamente como rey se le conocía como se reconocía su soberanía terrenal. Pero aunque fuera él el rey de Babilonia, había un rey superior a él, al cual él le permitió que llegara a ser soberano sobre Babilonia. Pero esto no lo reconoció Nabucodonosor, sino que al contrario, cuando vio todo su palacio, todo lo que la grandeza de su reino, él dijo, ¿acaso no es esto lo que ha construido mi mano? Con mi poder he hecho todas estas cosas. Por lo tanto, Dios lo humilló de tal manera que llegó a pastar con los animales. Y después de este episodio, él tuvo que reconocer algo que lo vamos a leer ahora. Dice así, Daniel 4, 34 al 35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, observe, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad, en el cielo, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Mire qué interesante, porque aquí estamos hablando que este reconocimiento de la soberanía de Dios viene de la boca de un rey pagano, de un rey inconverso, no viene de Daniel, aunque está escrito en el libro de Daniel, pero estas son palabras. Por eso que dice, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, es él quien está contando lo que le sucedió, y él es Nabucodonosor quien está diciendo, él considera a los hombres como la nada, él manda, gobierna en todas partes, en todo lugar, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Ya? Entonces, hermano, en el Señor, aquí estamos viendo lo que nos habla la Escritura acerca del dominio absoluto de Dios. Esto es importante, hermano, ¿por qué? Porque nosotros muchas veces como cristianos a lo mejor nos sentimos en algún momento atribulados por alguna situación, o vemos a veces cómo está la sociedad y pensamos que todo esto se está escapando de las manos del Señor, que ya no hay solución para esta tierra, y muchas veces puede que nos asalte alguna duda o el miedo, pero sin embargo estos versículos, la Escritura a nosotros nos trae confianza a los que somos hijos de Dios, nos da confianza de conocer este atributo de Dios, esta perfección de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es todopoderoso, y por lo tanto al ser todopoderoso es soberano. Ejerce dominio, autoridad, hace como él quiere, cuando quiere y con quien quiere, según los designios de su voluntad. El mismo Daniel, en el capítulo 2, un par de capítulos antes, dice lo siguiente, esto sí lo habla Daniel, aquel hombre de Dios. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hermano, qué interesante esto que dice Daniel. Porque muchas veces, hermano, nosotros pensamos que el curso de la historia es un curso que sigue tal vez
mirando a Dios desde lejos, como que Dios no se involucra mucho en la historia y como que el hombre forma su propia historia y al fin y al cabo el hombre hace lo que quiere. Entonces nosotros vemos que los gobiernos muchas veces son gobiernos de gente que gobierna gente incrédula, que gobierna gente a veces que a lo mejor deja mucho que desear en la parte moral. Encontramos que el mundo a veces se viene abajo, ya corrupción, inmoralidad y tantas cosas. Y a lo mejor nos parece, alguien dice que es Satanás quien tiene dominio, quien ejerce autoridad sobre la tierra. Si bien la palabra dice que el mundo entero está bajo el maligno, dando a entender que el mundo, el sistema mundano, es un sistema que está siendo influenciado y guiado por Satanás. La mente del incrédulo es una mente sin Dios, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el sistema mundial, con las corrientes de este mundo, tiene que ver que están guiadas por Satanás, quien controla la mente del inconverso. Pero eso no quiere decir que Dios esté fuera de ese control, bajo ninguna circunstancia. Aún lo que sucede, aunque Satanás ejerza influencia y domine la mente del inconverso, todo está bajo la voluntad de Dios. Todo está bajo la voluntad permisiva de Dios. Todo está bajo el control de Dios, hermano. Todo está estipulado, todo está ahí, bajo la autoridad y bajo el dominio, bajo la supervisión, por decirlo de alguna manera, de Dios y bajo el control de Dios. Aún Satanás mismo, sin a lo mejor pretender hacerlo, pero aún así él está bajo el dominio del Dios Todopoderoso. Y eso a nosotros como cristianos nos debe traer tranquilidad. Muchas veces nosotros equivocamos el camino, muchas veces damos opiniones que son contrarias a la palabra del Señor. Muchas veces pensamos por culpa de los cristianos que no votaron por tal candidato es que no salió, tal presidente no salió. No es así, hermano. Aquí lo que hemos leído la palabra del Señor en Daniel, lo que dice él, dice que es Dios quien pone reyes y también quien los quita. El que llega a gobernar un país, una nación, una ciudad, una población, quien llega a trabajar en la casa del Señor y ejerce autoridad a lo mejor sobre alguna iglesia como pastor, algún jefe de grupo, sépalo, hermano, que todo, absolutamente todo está bajo el dominio, autoridad de Dios, bajo su soberanía. Si estamos en el lugar donde estamos es porque Dios en su soberanía quiso que ahí estuviéramos. Lo que sea, Dios usa a quien quiere. Si alguien llegó a lo mejor a ejercer algún cargo dentro de la iglesia, a lo mejor alguien dirá, pero el hermano considera a lo mejor que no es el más capacitado. Hermano, Dios en su soberanía lo quiso hacer. A veces nosotros cuestionamos lo que Dios hace, o a veces queremos justificar por qué Dios lo hizo con tal persona, y la verdad es que hay una sola respuesta. Yo les puedo decir, alguien dirá, María fue la madre humana de Jesús. Alguien pensará, pero ¿por qué María fue y por qué no fue otra? ¿Por qué no fue la hija de un sacerdote? ¿Por qué no fue una mujer a lo mejor de Jerusalén y no fue una mujer que vivió en otro lugar humilde, en Nazaret? ¿Por qué Dios escogió a José para criar a Jesús de Nazaret, de una aldea del norte de Israel, una aldea pequeña, desconocida, y que a lo mejor eran habitantes menospreciados por los judíos que vivían en Judá, donde estaba el centro religioso, donde era el centro de todo Israel? ¿Por qué Dios escogió a José? ¿Por qué Dios escogió a María, humildes hombres? Una humilde pareja. Y la respuesta es solo porque Dios es soberano. No hay otra razón. Podríamos sacar muchas conclusiones, pero la única es que Dios es soberano. Dios lo quiso hacer, Dios que escogió a María y a José. ¿Por qué Dios escogió a Pablo, un perseguidor de la iglesia? Porque tenía cualidades, a veces pensamos que tenía ciertas cualidades, por su carácter, por su personalidad. No, es porque Dios es soberano y quiso hacerlo así. ¿Por qué Dios escogió a Pedro como el líder de los apóstoles? Porque Dios es soberano. ¿Por qué Dios nos escogió a nosotros para formar el pueblo de Dios? Porque Dios es soberano. ¿Por qué Dios lo escogió a usted para trabajar en la obra del Señor? Porque Dios es soberano y quiso escogerlo a usted. ¿Por qué Dios nos salvó? Porque Dios es soberano y nos quiso salvar. Todo está bajo la soberanía de Dios. En la historia, todo lo que ha sucedido está en la soberanía de Dios. Como nosotros podemos ver, Dios, para castigar a Israel por causa de la idolatría, tomó a Nabucodonosor como un instrumento en sus manos. Después Dios tomó a otros reyes para despertar en ellos el interés y darle la libertad para que ellos volvieran de Babilonia, volvieran a Israel.
y Dios los trata como siervos. Antes de que naciera, un par de siglos antes que naciera Ciro, Dios ya hablaba de mi siervo Ciro, mi siervo, o sea, que me sirve, que es instrumento para cumplir los propósitos de los cuales yo he determinado. Dios de antemano Dios le dijo a Abraham que el pueblo que iba a nacer de Abraham, esa nación que iba a formar, iba a ser esclavo más de 400 años en otra nación. Antes que sucediera, Dios ya había informado. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, a Dios no se le escapó. No es que los reyes, los faraones eran más poderosos que Dios, los dioses de Egipto, dioses falsos eran más poderosos que Dios. No, porque Dios en su soberanía lo permitió. Entonces, en la historia, hermanos, la historia de la humanidad, todo lo que ha sucedido está bajo el control de Dios. Los reyes que han estado, aunque nos parezcan malos, han estado porque Dios quiso que estuviesen. La historia, el desarrollo de la ciencia ha sido porque Dios ha permitido, Dios ha querido que así acontezca. Incluso lo que ha sucedido este año con estas pandemias, lo que sucedió con la peste bubónica, lo que ha sucedido con distintas enfermedades, porque Dios lo ha permitido y no está fuera del control de Dios. Muchas veces nosotros atribuimos esta soberanía, se la entregamos a Satanás de alguna manera, equivocadamente. Pensamos, no, el diablo mandó esta pandemia, el diablo tiene al mundo encerrado, el diablo tiene a las iglesias a lo mejor cerradas, y atribuimos a Satanás prácticamente el dominio que es él quien envió todo esto, quien es él quien controla todo esto. Y la verdad, hermano, que no es así. Un cristiano ve más allá de la situación, un cristiano ve, por decirlo de alguna manera, debajo del agua. Un cristiano siempre ve la soberanía de Dios en todo, aunque sean cosas adversas. Tal vez en alguna oportunidad el profeta Habacuc cuestionó a Dios, haciéndole la pregunta: ¿por qué sucede esto? ¿Por qué el malo prospera? ¿Por qué el impío muchas veces? ¿Por qué el impío parece que él ejerce dominio y parece que hace lo que quiere? Pero Dios le da la respuesta a Habacuc y da a entender que todo sucede con un propósito y todo sucede bajo el control de él. Pero al final y al cabo es Dios quien reina. Reina sobre naciones, reina en los cielos, reina en la tierra, reina debajo de la tierra, reina en su vida, reina en la iglesia, reina en nuestra familia. Dios es quien determina todas las cosas. Y eso debe darnos a nosotros como cristianos la seguridad, la tranquilidad, la confianza en saber que no importa cuál sea mi situación, no importa lo que me haya sucedido, no importa que este año haya sido a lo mejor un año de lágrimas, de sufrimiento, un año a lo mejor de escasez para muchos, a lo mejor de planes rotos que a lo mejor teníamos para hacer algo y no se concluyó. Pero no nos olvidemos, Dios está bajo el control. Dios es soberano. Él jamás ni ha perdido, ni la tiene perdida, ni jamás perderá su soberanía, porque Él reina. Miren lo que dice el Salmo 135. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Se da cuenta, hermano? Eso es lo que la Escritura nos dice. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Por lo tanto, no podemos cuestionar lo que Dios hace, porque Él hace lo que Él quiere finalmente. Pero la palabra del Señor también dice que en la soberanía de Dios, aún las cosas que para nosotros resultan a lo mejor muchas veces incomprensibles, que a lo mejor traen dolor a nuestras vidas, pero dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, dice que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Eso es un consuelo para nosotros, sabiendo que a lo mejor lo que nuestros ojos lo ven y lo perciben como algo negativo, Dios lo torna en algo bueno según sus propósitos. Acordémonos del ejemplo de José. ¿Quién iba a pensar que la soberanía de Dios iba a permitir que a José, un joven temeroso de Dios, un joven que era instrumento en la mano de Dios, con un propósito específico, sin embargo quisieron matarlo sus hermanos y después lo vendieron como esclavo a la tierra de Egipto? Pero sucedió que, a pesar de todas las calamidades que pasó José, a pesar de la tristeza y la lágrima amarga que tuvo que derramar tal vez durante años por la separación con su padre que tanto lo amaba, por lo que sus hermanos habían hecho con él, pasando a lo mejor en esclavitud en Egipto, siendo después un prisionero, como alguien a lo mejor menospreciado. ¿Quién que era un preso? Nadie, menospreciado por la sociedad. Pero sin embargo Dios lo sacó de aquel lugar y cumplió el propósito que Dios había establecido en su soberanía. Y cuando los hermanos llegaron donde él y finalmente él se dio a conocer quién era, José supo entender
la soberanía de Dios, de su Dios, y supo entender que todas las cosas, como dice, habían cooperado para bien, para él que amaba a Dios, a pesar de todas las circunstancias tan adversas y de tanto dolor y lágrimas y sufrimiento y humillaciones. Y él le llegó a decir a sus hermanos: no os entristezcáis, porque no me enviasteis vosotros aquí, sino que fue Dios quien me envió aquí para preservación de vida. Ahí estaba la soberanía de Dios en todas las circunstancias que había pasado José. Ahí estaba su Dios bajo control de todas las cosas, y José supo entenderlo, supo comprenderlo. Por eso es que grande es Dios, que grande es nuestro Señor, que grande es el Dios que servimos. Y aunque no sepamos entender cosas ahora en este momento, pero algún día, cuando lleguemos al reino de los cielos, vamos a entender en plenitud todo lo que Dios hizo en su tiempo. Dice Isaías 43:13, dice: aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Nuevamente este pasaje bíblico nos confirma lo que les he estado hablando hace rato. Entonces, hermano, en la soberanía de Dios, Dios es soberano en la historia. Como ha transcurrido la historia, desde el comienzo hasta ahora, está bajo el dominio, bajo la autoridad, bajo la voluntad de Dios. Lo que ha sucedido ha sido porque Dios lo ha permitido, y Dios no tiene plan B, hermano. Muchas veces los hermanos, yo he escuchado algún dicho que dice: Dios tiene plan B. No, Dios no existe el plan B. Porque para que existiera un plan B tendría que haber un fracaso de Dios, y Dios jamás va a fracasar. Dios es Dios. Él no fracasa. Él no fracasa. Así que por lo tanto, hermano, Dios tiene un conocimiento anticipado de todas las cosas, pero Él no es que Él fracase. No hay plan B para el Señor. En la historia Dios ha sido parte de la historia. La soberanía de Dios ha estado en la historia, en todo, hermano, en toda la historia de la humanidad. Y también Dios es soberano en la salvación del hombre. Recordémonos que quien tomó la iniciativa de la salvación es Dios, no el hombre. Aparte de eso, Dios estableció la salvación de la forma como iba a salvarse el hombre. Que el hombre iba a ser salvo por la fe, esto se habla de los tiempos antiguos, del Antiguo Testamento. Que iba a haber una enemistad entre el diablo y la simiente de la mujer, que era Cristo. Dios lo habló en el mismo huerto del Edén. Jesús nació en un tiempo que lo había determinado Dios. Ahí está presente la soberanía de Dios. Dice la palabra del Señor, dice que habiendo llegado el cumplimiento del tiempo, nació Jesús. Nació de mujer y nació bajo la ley. Pero fíjese en esas palabras que nos hablan de la soberanía de Dios. Habiendo llegado el cumplimiento del tiempo. Quiere decir que Jesús no nació ni un día, ni una hora, ni un minuto, ni un segundo antes que cuando tenía que nacer. O sea, Dios determinó enviar a su Hijo en un tiempo, y en ese tiempo exacto lo envió. Jesús después creció y murió en la cruz tal cual como debía morir. Jesús nació para morir. Y nació en el tiempo determinado y murió en el tiempo determinado. Todo estaba en el plan perfecto de nuestro Dios para salvarnos. Por eso es que, como le decía ese versículo que dice, habiendo llegado el cumplimiento del tiempo, nos habla de un cumplimiento de un plan trazado perfecto. Jesús no fue a la cruz por un accidente. Jesús no fue crucificado porque falló. Alguien decía la otra vez que, por ejemplo, el de la secta Moon, de esta secta, decía él que él había venido para completar la obra de Cristo, el líder de esta secta, porque Cristo no la había completado realmente, había fallado, no había consumado la obra total. Por lo tanto, él venía a completarla. Esa es una herejía. Jesús en la cruz dijo, consumado es. O sea, todo ha sido terminado, todo ha sido cumplido, conforme al plan y el propósito eterno de Dios. La misma Biblia en el libro de Hechos, por ahí por el capítulo 2, cuando Pedro, dando su primer discurso, él le habla a los hombres y le dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Cuando habla de ese determinado consejo, no se está refiriendo al Sanedrín, sino se está refiriendo al consejo que en el seno de la Trinidad determinó que el Hijo fuera entregado. Por lo tanto, por eso dice que fue entregado según o conforme a la voluntad del determinado consejo, dice, y el anticipado conocimiento de Dios. No fue un accidente en la cruz, fue la consumación del plan de Dios para salvarlo a usted y a mí. Que Jesús resucitara estaba establecido conforme a la soberanía de Dios. Que Él ascendiera a los cielos y regresara triunfante. Y que ahora reina por los siglos de los siglos, y que está a la diestra de Dios el Padre intercediendo por nosotros, reinando soberanamente, siempre
fue establecido y siempre fue la voluntad del Señor y fue su plan soberano. Mire lo que dice Mateo 28:18. Jesús, después de haber resucitado y cuando le mandó a los discípulos a ir y a ser discípulos de las naciones y predicar en todas partes, dijo, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad, toda autoridad. Cuando hablamos de soberanía, repito, como dije al principio, hablamos de dominio, de autoridad, de control. Toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por eso es que la palabra del Señor en Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Toda potestad me ha sido dada, dijo Jesús, en el cielo y en la tierra. Dice que de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Ese es el Señor el cual nosotros predicamos y anunciamos. Dios es soberano en la historia. Dios es soberano en nuestra salvación. Y Dios es soberano sobre toda la creación. Miren lo que dice 1 Timoteo 6, el apóstol Pablo hablando de Timoteo 6, versículo 13 al 15, dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, no hay otro soberano, y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Qué hermoso nuestro Señor Jesucristo, el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19:6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, esto es en el cielo, que vio Juan, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. En otra parte de Apocalipsis dice que los reinos han venido a ser del Señor, de nuestro Dios y de su Cristo. Hermano en el Señor, para ir a lo mejor resumiendo, ya leímos algunos versículos, un tema a lo mejor, como le digo, mucho más profundo, pero queremos que sea lo más sencillo y entendible para ustedes, para ir finalizando este año. La soberanía de Dios, el dominio de Dios, la autoridad, el control de nuestro Dios sobre todas las cosas. Y quisiera animarle a ustedes, hermanos, porque, y a mí también, como la palabra del Señor me anima, porque ha sido un año tremendamente difícil. Ha sido un año difícil para todo el mundo, incluyendo los cristianos, ¿por qué no decirlo? Ha sido un año donde hemos estado porque Dios así lo ha determinado y porque Dios lo ha permitido, no le demos mayor autoridad ni auge, no atribuyamos la autoridad a Satanás como que Satanás controla y hace lo que quiere. No es así. Aún él es instrumento de Dios para que todos los propósitos de Dios se cumplan. Dios determinó y Dios permitió que este virus llegara a todo el mundo. Recordémonos que Jesús, cuando habló, dijo, y oiréis de guerra, de hambre y pestilencia. ¿Dónde? No en una parte, en distintos lugares. Por lo tanto, estamos viviendo lo que Jesús predijo. La inmoralidad en este mundo, hermano, aunque pensemos que echémosle la culpa a la iglesia, que nos falta predicar y que nos falta tantas cosas, somos todos culpables, no nos olvidemos que Jesús dijo. Jesús habló que en los tiempos finales, dice que el mundo, y hablando del mundo se refiere a la sociedad, al sistema mundano, a la sociedad, los pensamientos, la forma de vivir de las personas iba a ser una forma tan inmoral que iba a ser semejante a los días de Sodoma y Gomorra y como los días de Noé. Por lo tanto, hermano, en la soberanía de Dios estaba que esto sucediera y que esto era así. Y el Señor lo dijo. Por lo tanto, para un cristiano no debe ser sorpresa, no debe sorprendernos todo lo que está sucediendo. Hambre, pestilencia, inmoralidad, tantas cosas.
hermano del Señor, pero que esta palabra, que estos versículos que hemos leído nos sirvan para nosotros, para traer paz a nuestras vidas. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice: mi socorro viene de Jehová. ¿Y quién es Jehová? El que hizo los cielos y la tierra, el que lo hizo todo, el que lo hizo todo. Por eso la palabra del Señor no habla de este atributo y nos presenta a Dios como un Dios que está bajo control de todo, un Dios que nos llama a confiar. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos dijo que estaría con nosotros todos los días, nos dijo que iba a estar un tiempo solamente, porque Él es soberano y es soberano eternamente y para siempre. Su reino es reino sempiterno, es eterno, sin fin. No es un reino que tiene un límite de tiempo. No está restringido el reinado de Cristo, el dominio de Jesús, de nuestro Señor y Salvador, al cual nosotros amamos y le servimos. No está restringido a un área geográfica, no está restringido solamente a Europa, a los países del primer mundo o a los países más pobres. No, Él ejerce dominio, ni siquiera sobre esta tierra, sino que sobre los cielos, sobre la tierra y sobre todo lo creado, visible e invisible. Él tiene autoridad sobre la muerte, Él venció la muerte. Él dijo que también nos iba a resucitar en el día postrero. Dice que a la voz del Hijo del Hombre los muertos oirán su voz, y algunos saldrán a la resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. El Señor en su soberanía nos salvó también, porque Él quiso hacerlo, no siendo dignos, no siendo merecedores. El Señor nos tiene trabajando en su obra, hermano, en Cristo, no porque seamos los mejores, no es porque nosotros tengamos mérito alguno, porque eso ya estaría fuera, ya no sería soberano si nosotros fuera por nuestros propios méritos que lográramos algo. No, lo que logramos tanto en la vida como en la casa del Señor es solamente por soberanía. Dios lo escogió a usted para que trabaje en su obra. Si usted es pastor, está escuchando esta palabra, es pastor porque Dios soberanamente quiso que usted fuera un pastor. No por sus cualidades, simplemente porque Él es soberano. Quiso que usted, hermano, predicara la palabra del Señor en la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Quiso el Señor llamarlo. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Quiso que usted, hermana, fuera a lo mejor jefa de un grupo, de las Dorcas, enseñar a los niños, cualquier cosa que usted realice. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios es soberano. Simplemente por eso. ¿Por qué Dios escogió, como le decía María y José? Porque es soberano. ¿Por qué Dios escogió a un pastor de ovejas pudiendo escoger a un hombre robusto, un hombre de guerra? ¿Y por qué escogió a un muchacho como rey de Israel? Porque Dios es soberano. ¿Por qué escogió a Rahab, una prostituta, para ser que después de su linaje iban a ser el Mesías? ¿Por qué escogió a una mujer a lo mejor de baja condición de la prostitución, una ramera? Porque es soberano. ¿Por qué escogió a Moisés? Porque es soberano. ¿Por qué quiso salvar a un ladrón, a un criminal al lado de la cruz de Jesús? Porque Él es soberano. ¿Por qué nos llamó a nosotros? Porque Él es soberano. ¿Por qué Dios permite que nos lleguen enfermedades? Porque Él es soberano y Él lo puede permitir. Pero nada está fuera de su control. Y eso es lo que nos tiene que animar. Sufrimos, lloramos, reímos, pero somos ovejas de sus prados. Y si el mundo entero, el mundo inconverso, si aquel que le rechaza está bajo la soberanía de Dios, si aquel impío que hace lo malo y que cuestiona a Dios, que trata de negar su existencia, se mofa de nuestra fe, aún él está bajo la soberanía de Dios, ¿cuánto más el Señor en su soberanía cuida de los que somos suyos? Dice la palabra que somos ovejas de sus prados. Así es que, hermano, la soberanía de Dios, el control, el dominio. Los otros dioses son falsos. No tienen dominio sobre nada. Tienen que llevarse como una estatua para que vayan de un lugar a otro. Nuestro Dios no. Nuestro Dios es espíritu. Está en todo lugar. Ejerce soberanía, su presencia. Todo lo llena. No hay lugar donde no esté Dios. No hay lugar donde no llegue la presencia de Dios. Los otros dioses falsos, tienen que hacerle una imagen, tallar un poco de oro, de plata, de yeso, tallar a lo mejor un árbol para darle forma a una imagen, pero esa imagen está en un lugar sin vida, no ve, aunque tiene ojos, no puede oír aunque le hagan oído, no puede caminar aunque tiene pies, no puede hacer nada. Porque no son dioses ni ejercen soberanía. Una imagen que está en un lugar lejano, otra en otra parte.
pero Dios está en todo lugar. Por eso es que el salmista escribió: ¿Dónde miré de tu presencia? ¿Y dónde huiré de tu espíritu? Si me fuera a lo más alto, allá está tu presencia. Si me fuera el Seol a lo más profundo, ahí aún así tu mano me alcanza. Porque Dios es soberano, porque Dios pone reyes, porque Dios quita reyes. Dios humilla al que se enaltece y enaltece al que se humilla, aunque sea el más humilde de los hombres. Dios sana al que Él quiere sanar. Él permite que haya enfermedad si Él la permite también. Dios corrige al hijo, lo castiga. Dios consuela, Dios humilla, Dios levanta, empobrece, enriquece. Dios hace todo como Él quiere, conforme a su voluntad y conforme a su mano. Y no hay quien le pueda decir qué hace. No podemos nosotros como barro decirle al alfarero: pero mira lo que estás haciendo, mira que lo estás haciendo mal. No, porque somos el barro. Él es el alfarero. Por lo tanto, hermanos del Señor, quiero que esta sea la palabra de la escuela dominical que terminemos este año. Le repito, un año que ha sido de mucho dolor para muchos de nosotros. Que perdimos un ser querido, a lo mejor de la forma que nos imaginábamos. Y a veces, aunque muchas veces el diablo nos quiera cuestionar y quiera a lo mejor arruinar la imagen que tenemos de Dios en nuestros corazones, a lo mejor irrumpe con pensamientos malignos, contrarios, como cuando decía el salmista en el Salmo 42, cuando él decía: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras los demás me dicen: ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Pero sin embargo la respuesta de él habló a su alma y le dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué sufres dentro de mí? Espera en Dios, confía en Dios, porque aún he de alabarle, porque tú eres para mí esperanza mía y Dios mío. El profeta Habacuc en alguna oportunidad también cuestionando a Dios por todo lo que estaba pasando, pero al final llegó a decir: aunque la higuera no florezca, y aunque no haya fruto en las vidas, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque no haya vacas en los corrales, y aunque las ovejas sean quitadas de la majada, pero con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Dios es soberano, porque Él reina, porque Él vive por los siglos de los siglos, porque Él controla toda nuestra vida. Nada que nos suceda ha sido porque Él fracasó. No, Él tiene control sobre todo. Repito, aunque suene gravoso, pero que esto le quede en su cabeza. Dios tiene control sobre todo. Se llevó a un ser querido, se lo llevó en el tiempo que Él quiso hacerlo y de la forma que Él permitió que fuera. Él lo quiso así. Y algún día entenderemos el reino de los cielos. Ahí serán abiertos nuestros ojos y entenderemos lo que hoy día no vemos. Pero recordémonos de este versículo para ir finalizando: que en la soberanía de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Que Dios nos bendiga, hermano. Vamos a orar un momentito y vamos a darle gracias a Dios por esta su palabra. Gracias, Señor mío, gracias, Dios mío, por darme la oportunidad de poder haber compartido con mis hermanos en este día domingo, Señor, el último domingo de este año 2020. Padre, que nos depara el próximo año no lo sabemos. Lo único que sabemos es que tú vas a estar con nosotros, que Cristo estará con nosotros. Él nos dijo: yo no los voy a dejar ni los voy a desamparar. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta la consumación de los siglos. Por lo tanto, Señor, damos la gloria y honra a ti, Padre, porque tú eres soberano. Reconocemos tu soberanía absolutamente sobre todas las cosas, sobre todos nosotros, sobre todo el universo, sobre todo lo creado, sea visible, invisible, tronos, potestades, todo, mi Señor, todo está bajo tu dominio. Tú eres el Rey soberano, el Rey del universo, y por eso es que te alabamos y bendecimos tu nombre, mi Señor. Gracias, Padre, por todo. En cualquier circunstancia que venga para este país, para esta tierra, mi Señor, sabremos que tú habrás de guardarnos, mi Señor, y estaremos en tus manos, porque estamos encomendados en las manos del que todo lo puede, del que todo lo hace, del que todo lo ve, Señor.
Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermano. Bien, hermanos, quisiera dejarle una invitación. Antes de rogar la bendición por esta escuela dominical, quiero invitarle, hermano, y hacer una invitación. Y por favor, hermano, présteme atención a esto. No se salga todavía de esta conexión. Hay un tema que es muy importante, que es el tema de esta pandemia que estamos viviendo. Sabemos que en Chile ya acaba de llegar hace unos días las primeras vacunas y hay mucha desinformación, hay mucha falsedad con respecto a esto. Y es lamentable que a veces cristianos, hermanos, se presten para desinformar o para prestar oído, hermanos, a cosas que son absolutamente falsas. Las redes sociales se llenan de mucha información, conspiración y tantas cosas, otros que el chip del anticristo viene por la vacuna, en fin, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces desconocemos la palabra de Dios y desconocemos cómo van a suceder las cosas, y cualquier cosa estamos ahí interpretando y estamos dando como ciertas cosas que no lo son. Hay mucha desinformación. He visto hermanos cristianos lamentables que llaman a no vacunarse porque la vacuna trae esto otro, y es lamentable, hermano, porque si yo no tengo conocimiento de algo, si yo no soy experto, hermano, mejor hay que callar. No hay que hablar lo que no sabemos, y a veces ni siquiera sabemos cuán fiables son las fuentes de nuestra información para aseverar algo. Entonces, hermano, nosotros como iglesia, como escuela dominical específicamente, hermano, queremos tratar el tema de este virus y la vacuna que ha llegado a nuestro país y que va a llegar en forma masiva en algunos meses más. Esperamos que pronto, si Dios así lo permitió, porque en su soberanía Dios permitió que la ciencia avanzara. Dios es soberano y en su sabiduría, en su misericordia, Dios permite estas cosas para bien del hombre. Dios sabe que la humanidad no es toda de fe, pero dice que Dios hace salir el sol sobre bueno y malo y hace llover sobre justo e injusto. Y la soberanía de Dios la ejerce sobre su creación, que tanto Él amó, que dio a su Hijo para morir por este mundo. Y Dios, aún así, aún del que no le conoce, Dios también tiene compasión. Y Dios permite que la ciencia se desarrolle para el bien de los hombres. Entonces, hermano del Señor, queremos invitarles para el próximo domingo un programa especial. No va a ser a lo mejor un tema teológico como este, sino que va a ser una información importante acerca de este virus y de la vacuna que viene. Pero queremos compartir con ustedes, hermanos de Talca Sur, hermanos de San Clemente Norte y hermanos de otras congregaciones. Le invitamos para que se incorpore la próxima semana a través de YouTube o de Facebook, IMP SH Talca Sur, ¿no? Para que pueda recibir esta información. Y esta información la va a dar no una persona sin conocimiento, sino que la hemos considerado que es muy valiosa porque, en primer lugar, porque quien va a dar esta información es un pastor, es un hijo de Dios, es un hombre de sana doctrina, es un varón de Dios que ha demostrado amor por la palabra de Dios, que ha demostrado que es apegado a la Biblia, es un pastor temeroso de Dios, y aparte de eso, hermano, él es médico, pero es médico especialista en esta área. Él es un médico internista y cuya especialidad es la infectología, es un médico internista infectólogo. Por lo tanto, con estudio en Estados Unidos, es un hombre muy preparado y que tiene un vasto conocimiento justamente en este tema de los virus, porque su especialidad es la infectología. Por lo tanto, él nos va a informar acerca de esta vacuna, su funcionamiento y las dudas que a lo mejor usted pueda tener. Entonces, hermano del Señor, es una persona tremendamente confiable para que usted no vaya a decir, le están preguntando a un doctor que a lo mejor está conspirado con otro y pueden haber ciertos resquemores. No, este es un hombre de toda nuestra confianza porque, como le repito, es un pastor, un hombre de Dios, un hombre que ha mostrado integridad y que ha mostrado también apego a la palabra del Señor, y al mismo tiempo es un profesional de primer nivel y tiene mucho conocimiento acerca del tema. Así que para que usted se informe, no por medios que son de dudosa procedencia, por gente que es inexperta, sino que se informe por un cristiano y además un experto en el tema. Así que ese va a ser el tema para el próximo domingo, ¿no? Para que usted se informe como es debido. Así que le dejamos invitado, hermanos. Deseo para usted, deseo de todo corazón para todos los oyentes, agradecer, hermano, que ustedes hayan conectado, agradecer todo el apoyo que nos han dado, sus oraciones en cada programa que hemos tratado de hacerlo con mi hermano Pedro Mesa. Hemos puesto todo nuestro empeño, hemos puesto nuestro corazón en esto para compartir con usted palabra de Dios, no cosas
cosas nuestras, sino que palabra de Dios basado en la Biblia. Ya, para que usted no carezca de la palabra de Dios. Dios se ha provisto de tantos medios, de tantos hermanos, y nosotros somos un granito más de arena con nuestro hermano Pedro Mesa dentro del caudal de hombres que Dios ha usado y mujeres de Dios para entregar la palabra. Así que agradecido por sus oraciones, hermano, y esperamos que este año haya sido, en cuanto a la escuela dominical, que esto haya sido así como ha sido de edificación para mí, para mi hermano Pedro, al escudriñar estos temas, haya sido de edificación para usted y de bendición. Deseo que Dios bendiga a su familia, Dios bendiga sus hogares, Dios les provea en su misericordia salud para el enfermo. A los estudiantes espero que les haya ido bien, que puedan reprobar, pasar todos sus ramos, y el próximo año, si Dios lo permite, y Dios así abre las puertas, poder entrar en forma presencial, pero que sean exitosos en todo, prosperados en todo, pero en primer lugar que prospere nuestra alma. Vamos a rogar a Dios una bendición y Dios les bendiga en grande manera. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por esta bendición de haber estado, Señor, en este mediodía de escuela dominical de día domingo, esperando, mi Señor, que tu gracia, Señor, sea sobre cada oyente, mi Señor, sobre cada hermano, hermana, niño, joven, anciano, sobre todos los que han podido participar de esta escuela dominical. Sea una bendición enorme para ellos, mi Señor, el oír tu palabra. Y el próximo domingo, con tu ayuda, mi Señor, estaremos nuevamente recibiendo, Señor, algún consejo, esta vez un tema especial, Señor, pero que también va a ser de aclaración, Señor, de muchas dudas que a lo mejor tienen también los hermanos padres. Gracias, Señor, por todo. Bendícenos, Señor, bendice a nuestro pastor en grande manera, y que todo lo que se haga, mi Señor, sea para gloria, honra de tu nombre, mi Señor. Gracias por todo, gracias por tu amor infinito, gracias por ser nuestro Rey, nuestro soberano, mi Señor, quien ejerce dominio sobre todo, toda la creación, y sobre todo sobre nosotros que somos tus hijos, y muestras tu cuidado amante, eterno, como un padre amoroso hacia sus hijos. Gracias, Padre. Bendice a los enfermos con salud, al que está sin trabajo, ábrele puerta, al estudiante dale la inteligencia y el interés para que puedan rendir bien, Señor, con responsabilidad en su estudio, y toda la iglesia sea bendecida y tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga, y para el Señor honor y gloria ahora y para siempre. Amén. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones Talcasur, compartiendo bendiciones.